Bien, como saben, ¿verdad? Estamos viendo en estos viernes de reunión de varones un libro que se llama El dominio masculino, escrito por Mark Chansky. Ha sido de mucha bendición, ¿verdad? Los que hemos estado viniendo a las reuniones de varones. Y hoy toca ver dos capítulos, el capítulo 21 y el capítulo 22. El capítulo 21 se titula Conversaciones asertivas y el capítulo 22, estableciendo la atmósfera. De eso vamos a estar hablando esta noche. Capítulo 21, conversaciones asertivas, ¿verdad? Como la palabra asertivo se ha popularizado, pero al final nadie entiende de qué se trata la palabra asertivo, creí eh, importante que empecemos definiendo qué es asertivo. Solo para aclarar el título, ser asertivo significa expresar pensamientos y sentimientos de forma honesta, directa y en forma correcta. Eso es lo que significa ser asertivo. Entonces, expresar las cosas de forma honesta, directa y de forma correcta. Chansky empieza el capítulo haciendo un comentario con respecto a la agricultura. Dice que los agricultores le van a decir a usted que la herramienta más importante que ellos utilizan es el arado. El arado es la herramienta más importante en sus cobertizos cuando se trata de preparar y cultivar el suelo. Sin usar ese arado, dice, la agricultura es un esfuerzo bastante inútil. Entonces, en el campo del matrimonio, si lo vemos como si fuera así la agricultura, la herramienta más importante del agricultor es ese arado, ¿verdad? Que es la herramienta del agricultor. Y si lo vemos en el matrimonio, la herramienta más importante es la boca, dice él. Con su boca un hombre habla palabras, ¿verdad? Por sencillo que suene decir esto. Con sus palabras cultiva la mente, las emociones y el alma de su preciosa esposa. Desafortunadamente las bocas de muchos hombres recogen polvo en lugar de remover la tierra. Entonces dice que son bocas que están ahí nada más abiertas, recogiendo polvo, sin que activamente estén labrando ese terreno del matrimonio. Las vidas de muchas mujeres se han convertido en desiertos porque han sido abandonados por maridos poco comunicativos. Hombres que se complacen en un silencio egoísta. Hombres que son tacaños con sus palabras. Hombres cuya respuesta típica es sin comentarios. Cualquier cosa que la esposa le diga, no, está bien, no tengo ningún comentario al respecto. Hombres que, como Adán, que estando en el jardín, ¿verdad? Ahí con una serpiente, deja que su esposa esté hablando con la serpiente. Y él aparte. En términos generales, las mujeres son el género más verbal. O sea, yo creo que todos los que estamos aquí, que el Señor nos ha dado la bendición de estar casados, podemos, ¿verdad?, dar fe de ello, de que la mujer, ¿verdad?, es el género más verbal en el matrimonio. Ahora, este mensaje no es solo para casados. O sea, hay muchos que están aquí que aún no están casados, entonces también es importante que vayan aprendiendo de todo esto, ¿verdad? Atesorando en sus corazones para que el día de mañana, cuando el Señor les bendiga con un matrimonio cristiano, no cometan errores que se cometen frecuentemente en el matrimonio. Entonces ya sí reconocemos que el género más verbal es la mujer. El nivel de charla en un baby shower, ¿verdad?, dice el autor, va a ser más grande que el de una reunión de varones que se reunieron para jugar fútbol, ¿verdad? Entonces, para poner un ejemplo, porque él menciona la casa, ¿verdad? Y como aquí no salimos de cacería, entonces dice que un baby shower las mujeres van a hablar mucho más que en una reunión que los varones se reúnan para hacer algo. También él dice que le tocó trabajar en un campo de golf y las charlas que se daban el día que le tocaba, ¿verdad?, por algún evento llegar solo mujeres, había mucho más plática que cuando habían solo varones en el campo de golf. Y dice que en un estudio que él leyó, compararon la cantidad de palabras habladas por mujeres en un día en contraste con las de los hombres. Y sí, era abrumadora la cantidad, ¿verdad?, de que superaba el uso de palabras de las mujeres con respecto a los hombres. También Chansky menciona un punto bien interesante. Les voy a pedir que busquen Mateo capítulo 5, 27 al 28. Mateo 5, 27 al 28. Chansky dice que a él le ha llamado mucho la atención que las mismas escrituras mencionan ciertos pecados a los que son más propensos los hombres y otros más propensos las mujeres. Entonces Chansky dice que, por ejemplo, Mateo 5, 27 al 28,
Leemos, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces él sostiene que este pasaje nos demuestra que la lujuria es más un pecado que acosa al género masculino. O sea, el género masculino va a estar más atacado por este pecado de lujuria. El hombre que vuelve a ver a una mujer y ya la deseó en su corazón, entonces el Señor nos dice, ya ahí adulteró. Ya esta persona adulteró. Pero nos menciona también 1 Timoteo 5:13. 1 Timoteo 5:13, el apóstol Pablo está haciendo referencia a las viudas jóvenes, que son las que no debían ser puestas en la lista de manutención, digámoslo así, de la iglesia. Y entonces, en 1 Timoteo 5:13 dice, y también, haciendo referencia a las viudas, aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. O sea, son palabras duras, pero era una realidad que se estaba presentando ahí en la iglesia. Y un pecado por el cual tenían que estar atentas las hermanas que estaban en esa condición. También en Tito 2:3 nos menciona a las ancianas, que dice que asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Y este no calumniadoras es no ser chismosas en sentido negativo. O sea, la calumnia es el chisme negativo, ¿verdad? Que es cuyo fin es causar daño a la honra de una persona. Entonces, no esclavas del vino, maestras del bien. Entonces dice que incluso la Biblia reconoce que las mujeres tienden a hablar con más fluidez y facilidad que lo hacen los hombres. Entonces por eso pueden ser más propensas a caer en un pecado de chisme. Eso es lo que Chansky está planteando acá. Por eso necesitan poner una guardia especial sobre sus bocas. Pero simplemente porque los hombres no son típicamente los comunicadores espontáneos, como lo son las mujeres, eso no deja a los hombres libres de problemas, dice acá el autor del libro. Cita a un autor, Lu Priolo, en un libro que se llama El esposo completo, y dice lo siguiente. Dice que cita a un marido típico que encuentra tediosa la conversación con su esposa. Entonces lo que dice este marido típico es lo siguiente. Pero la verdad es que no disfruto mucho hablar con mi esposa, especialmente en la noche, cuando estoy cansado después de haber hablado todo el día. Normalmente hablo por una razón, porque tengo que hacerlo. Para mí la comunicación es un medio para un fin, el medio para realizar una tarea. Para mi esposa, la comunicación parece ser un fin en sí mismo, dice este marido típico. No lo entiendo y ciertamente no lo disfruto. Vean qué triste. Este marido típico que se cita en este libro, le disgusta la conversación con su esposa. No le ve un fin al solo hecho de sentarse a comunicarse. O sea, él dice, me comunico cuando tengo que hacerlo porque tengo que llegar a algo. Pero si puedo evitarlo, mejor. Eso es lo que está diciendo. Pero la verdad dice es que no debemos vivir según nuestras inclinaciones, sino según la instrucción bíblica. O sea, nosotros no es, como los hombres hablamos menos, entonces vivamos porque eso es lo que somos. No, tenemos que vivir conforme a lo que nos dice la palabra de Dios que tenemos que hacer. Y por eso estamos aquí, para aprender a ser varones a la altura de lo que la palabra de Dios nos pide que seamos nosotros. Estamos solemnemente atados y obligados a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Ese es el estándar. O sea, el amor que nosotros tenemos que mostrar a nuestras esposas es el amor que Cristo le demostró a su iglesia. Vean que la tarea no es nada sencilla. La tarea no es fácil. Un río de palabras que brotó de su boca marcó el ministerio de Cristo para con su novia. Vean qué bonito dice esta frase que dice Chansky. O sea, Cristo le dijo palabras hermosas a su novia. ¿Dónde? Acá, en su palabra. Dios, revelando su palabra para su iglesia, le dice cosas hermosas. Entonces, dice aquí, por ejemplo, en los evangelios leemos el elocuente sermón del monte, Mateo 5-7. Sus fascinantes parábolas, el profético discurso del monte de los olivos, su crucifixión en la víspera del discurso del aposento alto, el discurso del aposento alto, víspera de la crucifixión,
en Juan 13 al 17 y el monólogo Camino de Emaús. O sea, son muestras de cómo el Señor, ¿verdad?, brotaban hermosas palabras para su novia, la iglesia. Observe cuidadosamente cómo se relacionó el hombre perfecto con su amada novia. Cómo Cristo le hablaba a su iglesia. La cultivó tiernamente con las palabras de su boca. Era un gran conversador, un comunicador dispuesto. Se reveló minuciosamente a su novia. Como su intercesor celestial, Él escucha pacientemente sus necesidades e inquietudes. Vean qué bonito. Cristo es el intercesor de su novia. Él escucha las necesidades que le plantea. ¿Cómo nosotros no vamos a prestar oído a nuestras esposas si ese es el estándar que tengo fijado? Lo que Cristo hace por su iglesia, eso es lo que yo debo hacer por mi esposa. Eso es lo que ustedes jóvenes que aún no se han casado van a tener que hacer por sus futuras esposas. Futuras esposas creyentes. Y una vez agrego especifico eso. Él proporciona información sabia para cada una de sus preocupaciones. Vean lo que dice Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De nuestro Dios viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Para quién? Para su iglesia. Ahora, vendrá de nuestra boca ese conocimiento y esa inteligencia para nuestras esposas. Es eso lo que tenemos que preguntarnos. Es eso lo que tenemos que examinarnos a nosotros mismos y ver qué tanto estamos invirtiendo en transmitir esas palabras de inteligencia. ¿Por qué? Porque dice Proverbios 10:31 que la boca del justo producirá sabiduría. ¿Verdad? Y por la misericordia de Dios hemos sido justificados, hemos sido llamados justos. La palabra de Dios no se contradice, nuestra boca debería producir sabiduría. Un esposo semejante a Cristo alistará firmemente su boca para asumir varonilmente el papel de maravilloso consejero también. ¿Por qué? Porque esa es una de las características de nuestro Señor. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero ese es el consejero también. Entonces, brilla eso en nosotros, se destaca eso en nosotros como esposos. Pero el esposo semejante a Cristo no solo será un maestro de sabiduría, él también será un revelador de sí mismo. Y ojo, mis hermanos, aquí yo quiero que sí pongamos mucha atención a esto. Estará dispuesto a abrirse a su esposa. Estará dispuesto a abrirse. El revelarle muchos de sus secretos de su corazón a su esposa. Dado que el matrimonio, que es la más íntima de las relaciones personales, recordemos que el mandato del Señor dice, y los dos serán una sola carne. Es lo que dice la palabra del Señor desde el Génesis. La revelación de uno mismo al cónyuge debe exceder la revelación de uno mismo a cualquier otra persona. O sea, no puede ser que usted le tenga más confianza a alguien que no sea su esposa. Debe ser la persona más cercana y la persona que le conoce más íntimamente, a la cual usted le ha revelado los secretos de su corazón. Eso excepto el Señor mismo, que es el que nos va a conocer a nosotros hasta lo último. Ahí no podemos esconder nada del Señor. Es más, leamos para edificación propia y para que nos vayamos también sabiendo que del Señor no podemos esconder nada. Leamos Salmo 139 del 1 al 6. Vea lo que dice, hermoso pasaje. En sus casas pueden leerlo completo. Salmo 139 del 1 al 6. Dice así: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Así nos conoce el Señor. Pero fuera de ese conocimiento que el Señor tiene en nosotros, la otra persona que debería conocernos a niveles más íntimos y a niveles grandes debería ser nuestra esposa.
Ahora, entonces ahí es donde tenemos que estarnos preguntando, ¿me conoce mi esposa a esos niveles? ¿Me he abierto yo a ella a esos niveles? ¿Tengo la confianza para sentarme a hablar con ella y ella conmigo para saber quién está a nuestro lado? Hablando en términos prácticos, eso significa que debes tener más intimidad con tu cónyuge y revelar más de ti mismo que tu amigo más cercano, tus padres o tus hijos. Eso es lo que Chansky está planteando. Nadie debería quitar ese lugar de honor que tiene la esposa, de conocerlo a uno tal como uno es. En Génesis 2, 24 al 25 se nos dice lo siguiente. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dice la palabra del Señor. La desnudez de Adán y Eva no habla principalmente de su falta de ropa, dice Chansky, sino más bien de la total apertura y franqueza que disfrutaban unos con otros antes de que el pecado entrara en sus vidas. Él dice que vivían una total libertad, una total apertura en uno con el otro. Es nuestro pecado, especialmente el pecado de orgullo, lo que nos impide ser tan sinceros y directos como lo fueron Adán y Eva antes de la caída. Es la intención de Dios que los esposos y esposas cristianos se desnuden cada vez más y no se avergüencen el uno del otro como lo fueron nuestros primeros padres en el jardín del Edén. Entonces, hombres, tenemos que superar nuestra renuencia pasiva a comunicarnos. Entonces, primero tenemos que reconocer que sí hemos sido renuentes a comunicarnos, que no nos estamos comunicando lo suficiente o lo que deberíamos estarnos comunicando. Entonces, el llamado de Chansky en su libro es que hay que superar esa renuencia pasiva a comunicarse. Tenemos que hacer un esfuerzo consciente para llegar a ser como Dios en nuestra interacción verbal. Así como Dios hizo un hábito en el Edén, tener conversaciones frescas del día. ¿Verdad? Llegaba el Señor a conversar con Adán y Eva, con sus seres queridos. Así deberíamos hacerlo nosotros con nuestras esposas. Piénselo. La próxima vez que la casa esté tranquila, y oiga, pongan atención a esto. La próxima vez que esté tranquila la casa, y normalmente usted llegue, ¿verdad? Y usted llega, que llega a hacer las actividades que llega a hacer, leer el periódico, llega a prender el tele, o llega a hacer. Entonces, cuando vaya usted a hacer eso, en vez de hacerlo, o ponerse a ver un partido, ¿verdad? O algo que entró del trabajo, hacer directamente las cosas que normalmente hace. Entonces, en vez de hacer eso, haga algo diferente. Vaya y donde esté su esposa, ¿verdad? Que esté haciendo ahí alguno de sus quehaceres o algo, esté haciendo algo, elija conscientemente sentarse con ella y mientras ella esté haciendo lo que esté haciendo, pregúntele cómo estuvo tu día, qué has estado pensando, cómo te sientes. Entonces dice Chansky que puede ser que la primera vez se desmaye ella, ¿verdad? De la impresión, ¿verdad? De que qué raro, qué estará pasando, ¿verdad? Pero dice que ya con el tiempo va a encontrar que esas interacciones son geniales. O sea, son algo que estaba esperando hace mucho tiempo. Son muy fructíferas y no solo eso, honran a Dios. Eso es lo importante. Que Dios nos ayude a ser hombres de dominio, que se deshagan del silencio pasivo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Chansky está tratando con su libro, ¿verdad? Recuerden la pasividad de esa bola 4, ¿verdad? O sea, está esperando nada más ahí ser golpeada para irse a otro lado. Entonces, eliminar esa pasividad en la comunicación, deshacernos de ese silencio pasivo y proponer conversaciones asertivas. Ese es un muy bonito primer capítulo que estamos estudiando hoy, el capítulo 21. Y tenemos también el capítulo 22. El capítulo 22 nos va a hablar de cómo los maridos tenemos que establecer la atmósfera dentro del matrimonio. Para hacer una contextualización, ¿verdad? Del lugar donde vive Chansky probablemente tienen todos, ¿verdad? Más acceso a aire acondicionado, calefacción, porque hay cambios de clima más bruscos que lo que tenemos aquí. Aquí
Claro, pero pongámoslo a nivel de iglesia. Aquí en la iglesia llegan los hombres, ¿verdad? Y son los que principalmente están, ¿cuánto está la temperatura? Y nos preocupa mucho, ¿verdad? Que la temperatura esté o frío o caliente, ¿verdad? Que está demasiado frío, demasiado caliente. Pareciera que eso es una preocupación que nos asedia, ¿verdad? Y ahora menos porque como se está distribuido el aire, entonces ya hay menos oportunidad, digamos, de queja. Pero en esas casas, ¿verdad? Donde tienen que estar pensando que está haciendo demasiado frío afuera, entonces tienen que poner la calefacción dentro, o está haciendo demasiado calor afuera, tienen que poner aire acondicionado dentro de la casa. Dice Chansky que no es posible que los hombres estén más preocupados por la temperatura, ¿verdad? Física del hogar, y no tanto por la temperatura emocional dentro del matrimonio. ¿Cómo está esa temperatura dentro del matrimonio? ¿Qué pasa con la temperatura relacional, dice él, en nuestros hogares? ¿Cómo está esa temperatura de la relación matrimonial? Muchos de nosotros dicen que somos meticulosos concienzudamente acerca de establecer la temperatura física, descuidamos pasivamente la temperatura relacional. Y vea que lo que ataca Chansky en su libro mucho es la pasividad, que seamos varones pasivos, varones que estamos ahí viendo los toros desde la barrera, no queriendo tomar nosotros la iniciativa de que las cosas mejoren dentro de nuestro hogar, cuando hemos sido llamados a ser los líderes de ese hogar. Hemos sido llamados a liderar el culto familiar, hemos sido llamados a liderar el ánimo, ¿verdad?, a la familia para venir a adorar al Señor en su día. Todas esas cosas deberían venir de nosotros, los varones. Es posible, dice, que para nuestra vergüenza, a menudo permitamos que continúen temporadas prolongadas de irritación abrasadora en nuestras relaciones con nuestras esposas. O sea, aquello se está quemando, ese incendio, la temperatura está ardiendo y el hombre no hace nada. Se puede permitir que los periodos helados también de distanciamiento se extiendan día tras día y tampoco se hace nada. Una tarde de diciembre, oigan esta historia que cuenta Chansky, vean qué interesante. Una tarde de diciembre dice que él le anunció a la esposa que se dirigía a la tienda de electrónica para comprarle la computadora familiar que habían elegido como regalo de Navidad para los hijos. También le dijo que llevaría al hijo primogénito para instruirlo en el arte de la negociación de compras. Entonces él quería que lo viera a él cómo era que se compra una computadora. Entonces así él le iba a mostrar las técnicas, ¿verdad? La agresividad prudente, dice, puede ahorrarle cientos de dólares en una transacción de este tipo. Pensé, dice Chansky, que llevar a un estudiante era una alta prioridad, pero Diane, que es la esposa, no pensaba igual. Para ella, mantener el elemento sorpresa en la Navidad era una prioridad. O sea, ¿cómo se va a llevar al hijo a que vea el regalo que le va a comprar cuando lo bonito es que abra, ¿verdad?, rompa el papel de regalo y pueda ver ese regalo que le está dando? Para ella era más bonito mantener esa. Dice, yo la estaba mirando prácticamente, yo él estaba viendo eso como algo más práctico. Ella lo estaba viendo desde un punto de vista más sentimental, esa compra de la computadora. Intercambiamos palabras duras, anulé su opinión y cuando nos fuimos a la tienda, ella no estaba contenta. Cuando regresamos pude informarle a Diane, dice, cómo la tienda había tratado de usar una técnica de cebo y cambio con nosotros, dice, pensando que pagaríamos cientos de dólares más por otra máquina. Pedí hablar con el gerente, quien al escuchar mi queja se disculpó y accedió a darme la computadora de mayor precio, al precio más bajo, e incluso entregó sin cargo algunos artículos adicionales. O sea, para él había sido un logro, ¿verdad? Una negociación bien llevada. Le había dado un buen ejemplo a su hijo, ¿verdad?, de cómo regatear la compra de una computadora. Dice, me emocionó que Jared, que era el hijo, hubiera estado allí para presenciar el drama educativo. Pero Diane no estaba emocionada. Estaba irritada conmigo porque la había pisoteado. O sea, lo que ella pensó no era importante. El sentimiento que tenía con respecto al regalo quedó en nada. Lo importante era yo demostré cómo se compra algo. Pero estaba convencido de que había estado en lo correcto y dejé que una separación helada entre nosotros continuara día tras día. Estaba actuando
como un pasivo muy parecido a la bola 4, dice él. No estaba fijando activamente la temperatura y la atmósfera de mi matrimonio. En situaciones como esta tenemos que actuar como hombres de dominio. Tenemos que tomar las riendas de nuestra relación matrimonial y amorosamente someterla a la gloria de Dios. Eso nos toca a nosotros varones. Para mí implica el acercarme con ternura a mi esposa y pedirle que hable sobre el punto de controversia. Esto suele implicar retirarnos a nuestro dormitorio, cerrar la puerta y discutir a través de las variables relacionadas con nuestro conflicto. Por la gracia de Dios, esto generalmente resulta en confesiones de mal juicio o pecado, seguidas de una expresión de planes de arrepentimiento y a menudo un abrazo un tanto cálido. Dice él, el retorno del calor no siempre es instantáneo. O sea, también puede ser que conversaron, ya oraron juntos y todo, pero también no es que, ¿verdad?, instantáneamente todo se olvidó. Pero al menos, dice, mediante una atenuación agresiva, el termostato se ha ajustado correctamente. O sea, lo que usted no puede quedarse es pasivamente en ese frío. Ah, mira, se enojó. El que solo se enoja, solo se contenta. Dice, y ya con eso, ya cree usted que la relación ahí en algún momento va a mejorar, sin tomar ninguna acción. Vea que lo que Chansky dice es, él internamente creía que había hecho algo bueno. O sea, él creía, le di un buen ejemplo a mi hijo. Es más, uno se pone a razonar y de verdad que no está tan mal el planteamiento que él hace. Pero le arruinó la sorpresa a la esposa. Entonces era algo que tenían que hablar. No podían, o sea, la actitud nuestra nunca puede ser la pasividad de dejar las cosas como están. Sin tomar una decisión de decir, no, miren, nuestro matrimonio tiene que honrar primeramente a Cristo. Hablemos civilizadamente, hablemos no significa que se van a encerrar a gritarse. O sea, somos hijos de Dios. Tiene que eliminarse en nosotros toda gritería, toda palabra deshonesta. Eso no puede caber en nosotros. ¿Cómo es posible que no podamos encerrarnos un momentito a hablar sobre el tema? Escuchar yo por qué se ofendió tanto. Y como dice él, puede surgir un pecado, ¿verdad? Ahí que se revele que hay un pecado y se dé inclusive una confesión del mismo. Él también toca un tema aquí que lo aborda de un libro que escribió Douglas Wilson, que se llama Reformando el Matrimonio. Entonces dice lo siguiente: ¿cómo describiría la atmósfera espiritual de su hogar? Vamos haciéndonos nosotros mismos esa pregunta. ¿Cómo? A usted le piden que usted describa la atmósfera espiritual de su hogar. ¿Cómo la describiría? Cuando llegan los visitantes, antes de que prácticamente se diga algo o se haga algo, ¿cuál es una de las primeras cosas que notan acerca de su familia? Alguien llega a la familia y ¿qué será lo primero que notan cuando llegan a ese hogar? ¿Cuál es una de las primeras cosas que notan acerca de su familia? En muchos casos, dice el libro de Wilson, es el aroma. Es el aroma. Sienten como que una mala actitud se metió debajo del refrigerador y se murió. Entonces ahí se metió una mala actitud debajo de la refri y ahí está muerta. Y nadie la ha sacado de ahí. Entonces eso se respira en el hogar. O creen que alguien ha estado horneando un pan espiritual en la cocina toda la tarde y se le quemó. Dice el libro de Wilson. John Bunyan una vez exhortó a los esposos a ser un esposo tan creyente para su esposa creyente que ella pueda decir: Dios no solo me ha dado un esposo, sino un esposo que me predique todos los días el camino de Cristo a su iglesia. Vean qué bonito. Leo nuevamente lo que decía Bunyan. Un esposo tan creyente para su esposa creyente, los exhortó a ser, a los esposos, un esposo tan creyente para su esposa creyente, que ella pueda decir: Dios no solo me ha dado un esposo, sino un esposo que me predique todos los días el camino de Cristo a su iglesia. La salud de todas las demás relaciones en el hogar depende de la salud de esta relación. Y la clave se encuentra en cómo el esposo trata a su esposa. O dicho de otro modo, cuando mamá no es feliz, nadie es feliz en un hogar. Cuando se confiesan los pecados,
es como recoger algo que se ha caído sobre la alfombra. Si una persona aprende a recoger las cosas de inmediato, se pueden dejar caer 1000 cosas sobre la alfombra y la casa seguirá estando limpia. Pero si las cosas solo se recogen una vez cada 6 meses, el resultado será un trabajo abrumador de limpieza en la casa. Para continuar con la ilustración, dice, algunas casas están tan desordenadas que los responsables de la limpieza simplemente no saben por dónde empezar. Cuando yo llegué a esta parte del libro, se me vino a la mente este programa de los acumuladores, ¿verdad? No sé cuánto lo han visto. Gente que empieza a guardar cositas y cositas. De un pronto a otro usted ve aquel cuarto y no cabe nada, porque tienen todo lleno de chunches por todo lado, ¿verdad? Y más bien aquello da miedo, ¿verdad? Da asco a veces ver la cantidad de cosas que logran meter en un espacio tan pequeño. No necesariamente les gusta la forma en que es, sino que simplemente están abrumados. O sea, la gente no sabe por dónde empezar a limpiar eso. O sea, ya se acumuló tanta cosa que ya no saben por dónde empezar. Pero tales cosas siempre se acumulan una a la vez. Si los hubieran recogido tan rápido como la hubieran dejado caer, entonces la casa habría permanecido limpia. De la misma manera, las cosas deben recogerse en todas las relaciones. La confesión de la mala conducta siempre debe ocurrir de inmediato. Siempre debe ocurrir de inmediato. Cuando usted cometió un pecado contra su esposa, o usted considera que su esposa cometió un pecado contra usted, se debe hablar de inmediato. Las cosas no se pueden dejar pasar. Las cosas no se pueden dejar pasar. Es lo que se estaba diciendo ahora en el libro de Wilson. O sea, si usted recoge algo de la alfombra, inmediatamente la alfombra se va a ver bonita, se va a ver limpia. Pero si usted deja y se cae, y cada 6 meses usted limpia aquello, ya va a ser más difícil esa limpieza. De la misma manera, las cosas deben recogerse en todas las relaciones. La confesión de la mala conducta siempre debe ocurrir de inmediato. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia, dice la palabra del Señor. Nunca se logrará nada bueno a través de la postergación de la confesión. Volvemos a la pasividad, no postergar, no dejar para después, no ser pasivos. Tenemos que ser activos nosotros en ese llamado que el Señor nos hace. Supongamos que un hombre llega a casa del trabajo y su esposa lo saluda alegremente. Tuvo un mal día, así que le grita y se marcha a la sala de estar. Lee el periódico, frunciendo el ceño durante 10 minutos. En ese momento no puede calmarse, entrar a la cocina y decir, hola cariño, dice, ¿qué hay para cenar? ¿Qué hay de comer? Le acaba de gritar. Entró con problemas de la calle y le habló con una mala actitud a su esposa. O sea, no puede ser, ¿verdad?, que de un pronto a otro, 10 minutos después, entre y le hable de esa forma. No puede actuar como si nada hubiera pasado. Su pecado afecta el gozo de la relación. El hecho de que tienen una relación no se ve afectado. ¿Por qué? Porque siguen siendo esposos. No es que por hablarle feo dejó de ser esposo o esposa. Todavía son marido y mujer. Pero la calidad de la misma sí se ve afectada. No puede haber una comunión genuina entre ellos hasta que ese pecado sea abordado. Vamos viendo, mis hermanos. O sea, no es taparnos los ojos y pensar, aquí nada pasó. O ahorita se le olvida. O yo sigo como si nada y va a ver que ahí después se calma. Esas no son actitudes de un marido creyente. Tenemos que reconocer cuando hemos fallado. Cuando le hemos hablado mal a nuestra esposa. Cuando le fallamos con el tiempo en algo. Cuando interpusimos una prioridad y la relegamos a ella. En ese momento dice, para un hombre piadoso, la pasividad relacional simplemente no debe ser una opción. Repito, para un hombre piadoso, la pasividad relacional simplemente no debe ser una opción. En más de una ocasión, dice, me he sentado leyendo en mi silla junto a nuestra cama, mientras mi esposa se prepara fríamente para la noche.
Digo fríamente o con frialdad porque no sentía calidez en ese momento para con él. No era cálida, ¿por qué? Porque habíamos tenido una pelea que rompió la relación. Ahora sé que tengo que hacer algo al respecto antes de irnos a dormir. Sé que el hombre que no logra dominar la atmósfera relacional de su matrimonio antes de que se apaguen las luces, está dejando la puerta abierta de par en par toda la noche para que un león se deslice y ponga su hogar ahí. O sea, no es posible que llegue la noche, se están apagando las luces y se están acostando enojados. Dice Efesios 4, 26, 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Sobre estos versículos que acabamos de leer, un escritor, Stuart Olliott, comenta lo siguiente: no debemos acostarnos y meditar. Incluso la ira justa, como el maná del cielo, engendra gusanos si se mantiene durante la noche. Hay demasiados gusanos para contarlos. Amargura, venganza, malicia, despecho, un espíritu que no perdona, agudeza, rencores, hostilidad e irritabilidad. La lista podría seguir y seguir. Debemos despertar cada mañana sin ningún sentimiento de dolor del día anterior. Si no, estaremos en una situación que el diablo definitivamente va a explotar por ahí. La falta de semejanza a Cristo y la falta de fraternidad se instalarán en nuestros corazones. Y quién sabe a dónde conducirá eso. Ningún cristiano debe permitir que esto suceda, dice el apóstol. Ahora, ve qué interesante lo que dice aquí el autor. Pero no tengo ganas de reconciliarme en ese momento. O sea, no me surgen ganas. Es tarde. Estoy cansado. Además, si siente el aguijón de la separación por un poco más de tiempo, podría aceptar mi forma de pensar. O sea, entonces más bien, si la dejo sufrir un poquito más, puede ser que llegue a pensar como pienso yo y me dé la razón de lo que yo estaba pensando. Ese podría ser el pensamiento de alguien. Más de una vez vergonzosamente dice, yo he pensado así. Pero no puedo seguir leyendo pasivamente. Tengo que ponerme de pie como un hombre. Estoy solemnemente comisionado por mi Señor para agarrar las riendas de mi matrimonio descarriado y someterlo a que se restaure a un camino angosto. O sea, es el varón el llamado a agarrar esas riendas y someter ese matrimonio y hacerlo caminar por el camino angosto. Incluso si ella dice que no quiere hablar de eso en ese momento, debo insistir en que nos neguemos a retirarnos sin reconciliarnos. O sea, vean qué interesante. Sucede el desagravio. Se van a acostar. Internamente puede ser que él ni siquiera sienta ganas de reconciliarse en ese momento, porque esté muy fresco el altercado. Y puede ser que inclusive le pida a la esposa que hable y dice, no, mire, no quiero hablar de eso en este momento. No me interesa. Pero nuestro deber como creyentes es que no se debe poner el sol sobre nuestro enojo. Tienen que hablar del tema. Hay que hablarlo cristianamente, a la luz de la enseñanza de la palabra del Señor y teniendo a Cristo como ejemplo en todo. Eso es lo que nos están diciendo aquí. No podemos ser pasivos. Las riendas del matrimonio le fueron dadas, y nos fueron dadas, me incluyo, a nosotros, para que guiemos ese matrimonio. Puede tomar la mayor parte de una hora, a veces mucho más, pero tenemos que ser capaces de orar juntos con sinceridad, como dos almas que se reconcilian entre sí trayendo un sacrificio aceptable a Dios. Este tipo de atmósfera marital asertiva trae un aroma dulce a toda la casa. En lugar de permitir que los cadáveres se pudran debajo del refrigerador, un hombre de dominio se levantará, se esforzará por sacar el refrigerador de su ranura sucia y limpiará el fondo, dice, de lo que hay ahí abajo. Eso es lo que tiene que hacer un hombre de dominio, dice. Un verdadero creyente valiente va a agarrar y va a enfrentar esos problemas. Entonces, por lo general, por la gracia de Dios,
Él puede sentarse y disfrutar del aroma de su pan dulce horneado que flota, dice, en la casa. Esa pasividad de la bola 4 apesta, dice Chansky. Eso hay que eliminarlo de nosotros, esa pasividad. Y eso es el propósito de estos dos capítulos. Uno, eliminar esa pasividad en nuestras conversaciones y eliminar esa pasividad en mejorar la temperatura de nuestros hogares. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias por este material. Gracias porque nos confronta, Señor, y nos hace meditar en cuántas cosas, Señor, nos faltan para poder ser hombres, Señor, a la altura de lo que tu palabra pide de nosotros. Danos fuerza, Señor, danos sabiduría. Permite, Señor, que crezcamos espiritualmente, que podamos apoyarnos, Señor, en tu palabra, que podamos apoyarnos en tu sabiduría, pero también, Señor, que contemos con el apoyo de la iglesia cuando vemos que no estamos logrando ciertas cosas, Señor. Que tengamos la confianza de acudir a los pastores, que tengamos la confianza de acudir a hermanos maduros, Señor, que podamos caminar mejor ese camino que nos has permitido iniciar en esta tierra, Señor, como varones, sabiendo, Señor, que el llamado tuyo es que amemos a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia. Te damos la honra y la gloria a ti, Padre, únicamente en el nombre de Jesús. Amén.